Vamos a comenzar un poco en forma poética. Así comienza el libro, no yo, pero bueno, sí comienza así. Cayó la noche y la oscuridad cubre toda la tierra. Así comienza Rab Yaakov Israel Cohen Baifus. En el cielo brillan las estrellas y la luna gobierna todo el cielo. En ese momento caminaba lentamente hacia su casa Moreno Berrabeno Arraba Gaón Eliyahu Lupián, Sejes el Ibrahá. De pronto se detiene, se apoya en su bastón, eleva sus ojos hacia el cielo y, observando las estrellas que están en lo alto, cuando, después de observar un poquito, abre su boca y dice: Seú marom enehem barau mi bara el amotzi bemispar sevaam lekulam beshem ikra. Este es un versículo de Yeshayahu, el profeta Yeshayahu, que dice que observando hacia el cielo, observando hacia las alturas, vemos quién creó todo esto, que sacó un número de ejércitos, todos en su nombre proclaman. Algo así es la traducción del versículo. Y siguió diciendo un versículo de Teilim, el capítulo 8. Kiereshe meja maseh tzvaoteja yareas bekohabim asher konanta. Porque al ver tu nombre, al ver en tu nombre los hechos de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste. Y después siguió su camino. Esto es algo que se repitió de vez en cuando con el Rab Lupián. Este hombre justo, anciano, de los sobrevivientes del Talmud Torah de Kelem en Europa, los ancianos que fueron los dueños del reproche en su generación. Él traía un reproche para sí mismo, una expresión de fortalecimiento en la fe. Y los alumnos que muchas veces lo vieron con asombro. ¿Por qué? Porque ven que la persona o el rabino que era fuerte, uno de los grandes en fe en el Creador, de repente lo ven a él que como que necesita fortalecimiento. Él mismo necesita fortalecimiento. Él, que es el fuerte en fe, él se ve ahora en la necesidad de fortalecerse. Y de acá, ¿qué nosotros podemos ver? Con esto, no viene él a... no es una enseñanza solamente para él, sino que es una enseñanza para todos nosotros. También, cuando tal vez él no tuvo esa intención, de todas maneras, nuestra obligación es aprender de él que la fe es algo que necesita fortalecimiento permanente. Como escribió el Saba Mikelem, Sejes el Ibrahá, es una obligación que tenemos, cada uno de Israel, fortalecernos en la fe.
Y que no digamos, yo creo en Hashem, yo soy creyente y no necesito fortalecerme. Así dijo el Saba Miquelén. Otra cosa escribió, yo sé y yo reconozco a Hashem Yitbaraj, tengo un reconocimiento muy grande, muy sobre su poder, pero asimismo Él nos ordena, Veyadata Ayom Veashevotá El Levabeja, así decimos en el aleno de Shabeach, que Hashem es, también son palabras que están escritas en el Sefer de Barim. Veashevotá, ¿qué quiere decir Veashevotá? Veashevotá quiere decir que son palabras que se tienen que asentar, establecer en el corazón. Palabras como estas dijo el Hazon Ish a un alumno que estaba en su casa. ¿Qué es lo que le dijo? Vamos a ver qué es lo que le dijo. Si una persona no se fortalece con continuidad en su fe, así dijo el Hazon Ish, la fe empieza a debilitarse en él. Y con el tiempo nosotros no sentimos esa debilidad que va aumentando muy lentamente, va debilitándose la fe, y tal vez las consecuencias pueden llegar a ser, pueden provocar que en forma natural la persona lo note algún día, y cuando se dé cuenta de esa debilidad va a ser muy difícil fortalecer, va a ser muy difícil corregir la torcedura. Por eso estamos obligados continuamente a fortalecernos en la fe, y solamente así podemos garantizar el Yiddishkeit. ¿Qué es el Yiddishkeit? El judaísmo, nuestro judaísmo. Y terminó diciendo el Hazon Ish al joven que estaba con él, ¿de qué manera nosotros podemos fortalecer esta fe? Y esto nos va a servir, va a ser un fundamento para el futuro. El camino para poder estar seguros de fortalecer nuestra fe, así dijo el Hazon Ish, es llevar una vida de fe palpable. Antes de ver cómo llegamos a esta forma de vida tan especial y tan valiosa, nosotros tenemos que saber qué es una fe palpable. ¿Qué es la fe palpable? Nosotros queremos llegar a tener una fe palpable, pero primero tenemos que saber qué es. Y en efecto, el Hazon Ish, él expresa cómo se ve una vida con fe palpable. Describir la fe palpable es algo muy difícil, pero podemos entender qué significa o cómo se vive una fe palpable. Y así dijo el Hazon Ish. Está escrito en la Gemara, en el Tratado de Berajot. Ahí nos cuenta en la hoja 5 que cuando se le avinagraron a Rabuna 400 barriles de vino, se le hicieron todo vinagre. Rabuna era multimillonario, 400 barriles, no barrilitos chiquititos de vino, sino barriles muy grandes de vino. Esto era lo que él tenía, 400 barriles. Vinieron los Rabanim y le dijeron
que revise sus acciones. Rabuna le dijo a ellos: ¿acaso ustedes dudan de mí? ¿Ustedes tienen una duda de que yo puedo ser algo, no soy del todo bueno y mis acciones pueden llegar a ser malas? Hay que pensar, Rabuna era un emorá. Los emoraim eran grandes, muy grandes, no tenemos idea de lo que eran los emoraim. Entonces le pregunta a todos los rabinos que estaban presentes si ellos dudaban de él. Y le dijeron sus compañeros, ¿acaso tú tienes duda de que Hashem Yitbaraj te castigue a ti injustamente? ¿Es posible que Hashem te castigue sin motivo? Le dijo a ellos: la verdad, ustedes tienen razón. Si alguno de ustedes sabe y puede señalarme en qué cosa yo tengo que corregir, por favor que me la digan. Enseguida le dijeron que la gente comentaba que él tenía un empleado que era el encargado de vender el vino, y este empleado trabajaba con comisión, con un porcentaje de las ventas, y él le pagaba un porcentaje sobre las ventas de vino. Pero no era lo único que se vendía el vino, también se vendían los smorot, las uvas secas, lo que quedaban, los restos que quedaban del vino, eso también se vendía. Y aparentemente él no le daba el porcentaje a su empleado sobre la venta de esta mercadería. Le dijo a ellos, Rabuna: ¿acaso ustedes no saben o no sospecharon que él me roba a mí mucho más de lo que yo le estoy quitando de ese porcentaje? ¿No saben eso? Ellos le dijeron: el que le roba a un ladrón, a ver quién me ayuda. ¿El que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón? No, eso no es un dicho verdadero de la Gemara. El que le roba a un ladrón, también él está sintiendo el gusto del robo. Esto le dijeron los compañeros de Rabuna. Ese es el verdadero dicho. El que le roba a un ladrón también siente el gusto del robo. Enseguida aceptó Rabuna y decidió corregir su error y pagarle a este hombre su porcentaje. Después, Hashem se ocupará de reintegrar lo que es de él. Y entonces se produjo un milagro. Así trae la Gemara. Se produjo un milagro que el vinagre volvió a ser vino otra vez. Y hay quien dice, así dice la Gemara, que el precio del vinagre subió al mismo valor del vino. Una de las dos cosas son un milagro. El vinagre nunca vale lo que vale el vino. Pero una de las dos cosas pasó. En el momento que él decidió corregirse, enseguida apareció el milagro. Si a nosotros se nos hubiera avinagrado el vino de un barril, hubiéramos buscado enseguida el motivo. ¿Qué fue lo que provocó que se avinagrara el vino en forma natural? Tal vez dejamos destapados los barriles, tal vez los barriles estuvieron al sol. ¿Quién sabe qué causas hubiéramos buscado? Nuestros sabios, de bendita memoria, ellos, los compañeros de Rabuna, ellos no pensaron en nada de eso. Ellos tenían fe palpable. Esta es la fe palpable. Esto es vivir con fe. La respuesta natural de ellos fue revisar las acciones, revisar una causa espiritual en la persona que provocó
que el vino se haga vinagre. Esto es una fe palpable. Es vivir en forma, con una fe precisa, que todo es decreto del cielo. Tal vez hay en la realidad hay factores naturales que pueden provocar estas cosas, pero el que tiene una fe palpable, el que vive con una fe palpable, sabe que solamente el decreto del cielo es el que funciona. Y bueno, está bien, hay cosas naturales, pero esas cosas naturales también vienen de la mano de Hashem. Y a la vista de esto, nosotros podemos entender que un error puede provocar que se avinagre el vino, pero esto es porque se decretó que él va a tener una pérdida, no por otra cosa. Sobre esto nosotros conocemos las palabras de Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, al final de la Parashat Bo. Digo, la conocemos porque lo dijimos, tal vez no nos acordamos bien, pero esto lo dijimos en alguna oportunidad, tal vez en más de una oportunidad. Así dijo el Ramban: la persona no va a tener parte en la Torat Moshe, en la Torat Moshe Rabenu, en la Torah de Moshe Rabenu no va a tener parte hasta que crea que todas las cosas y todos los sucesos, todos son milagros, todos. Y no hay en ellos nada natural, tampoco hay una costumbre del mundo, algo que sucede porque así sucede. Tanto para los grupos de personas, para las congregaciones, tanto para la persona individual. Sino que, si nosotros cumplimos los preceptos, vamos a tener éxito y vamos a tener recompensa. Y si nosotros pasamos por ellos, si nosotros pecamos, entonces se va a decretar el castigo. Todo es decreto del cielo. Estas son las palabras de Ramban. Y son bastante fuertes. ¿Por qué? Porque la persona que no cree en esto no va a tener parte en la Torah de Moshe Rabenu. No tener parte en la Torah de Moshe Rabenu es algo terrible. Lo aleno. La persona que vive con esta fe palpable y que en todos los sucesos de la vida él busca cuál es el motivo que provocó y que todo lo relaciona, tanto en lo particular como en lo general, todo lo relaciona con sus acciones, con su proceder, con una respuesta inmediata de Hashem ante lo que nosotros hacemos, y que podemos ver, como dice el Ramban, que todo es milagro. Entonces nosotros reconocemos que, y tenemos que decir, que la persona que no cree en estas cosas no tiene parte en la Torah de Moshe Rabenu. Y de acuerdo a esto, nosotros podemos construir todo nuestro entendimiento de que los preceptos nos van a llevar al éxito. Y lamentablemente, lo aleno, los pecados son la fuente de todas nuestras caídas. Por eso, no tiene que asombrarnos lo que dijeron los compañeros de Rabuna, que ellos inmediatamente vieron que todo era decreto del cielo y fueron a
avisarle a Rabuna que revise sus acciones, porque esto que pasó no es una cosa natural. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esta fe? Esto siguió diciendo el Hazon Ish a su alumno. Si tú preguntas cómo es posible llegar a una fe palpable, yo te voy a dar un consejo simple y que vale, no sabemos cuánto vale, vale muchísimo. Hay que acostumbrarse a dirigirnos a Hashem y pedirle cada cosa que nosotros necesitamos, pedirle a Hashem. Por ejemplo, si se estropearon mis zapatos y yo ahora voy a comprar zapatos nuevos, entonces tengo que rezar a Hashem antes de salir al camino. ¿Qué vamos a decir? Uno dice, normalmente decimos, un dicho, no sabemos si ese dicho será bueno o no, será verdadero o no. Yo creo ahora que no es verdadero. Dicen que lo barato sale caro, ¿no es cierto? Así dice la gente. Sin embargo, el Hazon Ish no piensa así. Él le dijo a su alumno, tú tienes que ir a comprar zapatos. Antes de ir a comprar zapatos, pídele a Hashem que te ayude para que puedas comprar con facilidad tus zapatos. Que sean zapatos buenos, que sean zapatos cómodos y que sean zapatos baratos. O sea, que no te cuesten mucho dinero. Quiere decir que lo barato puede ser bueno también. Si viene con la ayuda de Hashem, seguro que van a ser buenos. Y cuando nosotros nos acostumbramos a hacer así, en todo momento, ante cualquier cosa, esto nos va a enraizar. Con el tiempo, no va a ser algo de hoy para mañana. Con el tiempo vamos a reconocer, vamos a sentir que todo es de Hashem Yitbaraj, todo viene de parte de Hashem. Así nosotros podemos adquirir una fe completa. En el Tratado de Berajot, al final del Tratado de Berajot, casi la última hoja, la hoja 63, nosotros encontramos el origen de las palabras del Hazon Ish. La Gemara dice ahí, disertó Bar Kapara. ¿Cuál es la perashá pequeña de la que toda la Torá depende? ¿Cuál es la expresión, una expresión o una ley de la que depende toda la Torá? Está escrito en el Mishle. Bechol derajeja deu yeshar orjoteja. Vamos a traducirlo más o menos, no del todo bien, porque el Mishle es algo que la traducción no me va a decir todo, pero ahora va a venir la explicación de Rabbeinu Yonah sobre este versículo. Ahí dice, en todos tus caminos conócelo, o en todos tus caminos reconoce a Hashem, porque Él va a enderezar tus caminos. Algo así dice el Mishle. Rabbeinu Yonah, Sejesai Librajá, él, en su explicación sobre el Mishle, él va a poner detalle en la continuación de lo que dice la Gemara, que habla acá sobre la confianza en Hashem, que nos dice que la Torá depende de la confianza en Hashem. ¿Cómo es eso? Y así él explica. En cada cosa que tú quieras hacer, recuerda a Hashem Yitbaraj y pídele que tengas éxito en tus propósitos. Y pon toda tu confianza en Él, pero pon en tu corazón esa confianza, que tú no lo puedes hacer solo, no está en tus manos hacer esto. Esta tefilá es como si fuera en forma metafórica, el hecho de
el hecho de confiar, el hecho de esperar todo de Hashem. Y así hacemos depender nuestra confianza de Él, y en esto vemos que tenemos que pedir en cada cosa que vamos a hacer, dirigirnos a Él, dirigirnos a Hashem. Sigue diciendo Rabenu Yonah, dice, Bejol derajeja de Eu, en todos tus caminos reconócelo, o entiéndelo, o sabe de Él, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. ¿Qué quiere decir? No como las personas que tal vez se dirigen a Hashem solamente cuando se trata de una cosa grande. Pero en cosas pequeñas no recordamos a Hashem. Pensamos que es algo pequeño, no hace falta tal vez molestar a Hashem en eso. Y acá llega Rabenu Yonah para decirnos y discutir con estas personas. En la segunda parte del versículo dice, Beú Yashar Orjoteja, Él va a enderezar tus caminos, Él va a hacer que tengas éxito en todo. ¿Cuándo vas a tener éxito en todo? Cuando recuerdes a Hashem. ¿Y por qué? Porque en ti no está a hacer absolutamente nada. Sin la ayuda de Hashem no hay nada que podamos hacer. Viene el instinto del mal, nuestro amigo de siempre, y él nos aconseja y nos dice que tal vez en cosas grandes hay que dirigirse a Hashem, pero en cosas pequeñas, en cosas simples, ¿por qué vamos a molestarlo, Hashem? Hashem está ocupado en cosas importantes y nosotros vamos a molestarlo con pequeñeces. La persona que no piensa se va a dejar convencer con facilidad con estos argumentos del instinto del mal. Él no nos está diciendo nada malo, nos dice, hay cosas que son simples, puedes hacerlas tú solo. ¿Para qué tienes que pedirle a Hashem que te ayude? Son cosas sencillas, ¿no? ¿Por qué? Porque también en los reinos de la tierra, nosotros no vamos a dirigirnos a un ministro o a un rey por cosas pequeñas, por cosas muy pequeñas. Pobre de la persona que va a pedirle a un ministro, al ministro de salud, por ejemplo, una aspirina porque me duele la cabeza. No podemos pedirle una cosa así a un ministro de salud, que es una persona importante. O tal vez al ministro de tránsito, vamos a pedirle, mire, ¿sabe qué? Se me rompió el espejo del carro y tal vez usted puede darme un repuesto. No. A los ministros solamente vamos con cosas pesadas, con cosas importantes. Y entonces, después de... O sea, no solamente eso, no solamente que vamos con cosas importantes, sino que para llegar a un ministro, para llegar al rey, necesitamos un proceso complicado. ¿Por qué? Porque no podemos llamar por teléfono al rey, o al presidente, o al ministro, para pedirle algo. Tenemos que pasar por varios puntos primero, pasar por personas que están más abajo, decirle que necesitamos una entrevista, y así, despacito, hasta llegar a conseguir tal vez que un ministro o un rey nos atienda 15 segundos, y si vamos a pedirle una aspirina, entonces nos van a sacar corriendo, por supuesto. Y entonces, nosotros podríamos pensar que ahora, cuando nos vamos a dirigir al Rey de Reyes, también cosas importantes, no cosas pequeñas. Pero siempre lo dijimos, ¿dónde nosotros vemos la grandeza de Hashem? La grandeza de Hashem está en que así de grande que es, Él puede bajar, y puede bajar hasta los detalles tan aparentemente ínfimos. Ahí muestra su grandeza, que Él puede estar en todo, tanto en lo grande como en lo pequeño.
y ocuparse de cada uno de nosotros en el mínimo detalle. Esto que nos aconseja el instinto del mal, por supuesto, es un error inmenso y terrible. Rabenu Yonah nos dice que estos pensamientos, pensar que en las cosas pequeñas nosotros podemos arreglarnos sin la ayuda de Hashem, entra en lo que se llama lo alenu, kefirá. Kefirá quiere decir renegar a Hashem. Por eso, la persona que piensa que solamente en las cosas grandes hace falta rezar y pedirle a Hashem, y no en las cosas pequeñas, se equivoca, es una equivocación muy amarga. Por el contrario, cuanto nosotros más nos acostumbramos a depender en todo lo que necesitamos, depender de Hashem, también en cosas pequeñas, así va a ser nuestra confianza, va a crecer y nuestra recompensa va a ser mucho mayor. Rabenu Yonah sigue explicando la continuación de la Gemara en el Tratado de Berajot, que esto aparece en el En Yaakov. Dijo Robe, inclusive, escuchen bien esto, nadie va a poder creer esto, inclusive en cuestiones de pecado, tenemos que saber lo que dice la gente sobre el ladrón, que un ladrón también le pide a Hashem que lo ayude a robar, que le ayude a que cuando roba pueda robar algo que le sirva, que pueda robar con facilidad, que no lo atrapen. También el ladrón le pide a Hashem. ¿Por qué? Porque lamentablemente es su sustento. Él piensa que no tiene otra forma de sustentarse. Nuestros sabios dicen, pobre del ladrón que roba para llevarse lo que le corresponde. Hashem le asignó, como a todos nosotros, Hashem le asignó en Rosh Hashanah que él va a ganar tanto. ¿Y para qué lo tiene que ganar robando? Si podría ganarlo en forma honesta. Pero bueno, él eligió así. Y así va a ganar. Pero él también, antes de cada robo, él le pide a Hashem que lo ayude para que el botín sea lo más grande posible y que lo pueda hacer con facilidad y por supuesto que no lo atrapen. Vemos entonces que también en cosas que son de pecado hay lugar para que en todos tus caminos conoces a Hashem. Y la prueba de esto, que también el ladrón se dirige a la ayuda de Hashem, busca la ayuda de Hashem antes de hacer su acto delictivo, vamos a decir. Y esto necesita una explicación. ¿Cómo es posible ver una tefilá, a una tefilá como esta que tenga un efecto positivo? Vemos que no, vemos que es un efecto negativo. ¿Por qué? Hacer tefilá para poder robar es algo que no encaja bien. Aparentemente esto es un acto de desvergüenza. Es una vergüenza muy grande pedir una cosa así a Hashem. Pero hay muchos relatos en el Talmud y en los Midrashim sobre ciudades donde en toda ciudad también hay un ladrón, y el ladrón iba a hacer tefilá con todos en el Bet Knesset, y a la noche hacía un robo, y a la mañana estaba en la tefilá Shachrit, y la persona que sufrió el robo lo veía al ladrón haciendo tefilá, y el que robó también veía al dueño de la casa también haciendo tefilá, y los dos estaban haciendo tefilá. Y a veces iban a hablar con el rabino para que el rabino le hable al ladrón, para que... Vemos que es algo que se podía ver. ¿Por qué? Porque en ciudades donde todos eran yudí y había un ladrón, el ladrón también era yudí, y este ladrón tenía fe en Hashem, de que ese era su sustento. Es una cosa que parece como contradictoria, pero así era en otros tiempos. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo se explica el hecho de que también para un pecado haya que pedirle a Hashem?
hace falta separar este asunto del robo. Cuando hay un robo que es por deseo de dinero, vamos a decir, a una tal vez, a ver, ¿dónde está la fe que le diga al ladrón que él tiene que rezar para poder robar? Y por supuesto que también acá está el instinto que se fortalece sobre el ladrón en este tema. Se fortalece, no, al ladrón no lo va a atacar en cuestiones de fe. Al ladrón lo va a atacar para que robe, por supuesto. Este es el ataque que va a ser el instinto del mal. Pero el ladrón, como Yudí, él también tiene que tener fe en Hashem. Y entonces, todo tiempo que él se dirija a Hashem, inclusive para una cuestión negativa, como es el robo, todavía él no se desconecta de Akadosh Baruj Hu, y por supuesto que es preferible que deje de robar, desde luego. Y también es preferible que el ladrón se dirija a Hashem y no lo haga sin Hashem. ¿Por qué? Porque mientras él se dirige a Hashem existe la posibilidad de que haga teshuva. Si él no se dirige a Hashem para robar, entonces va a ser mucho más difícil que esta persona haga teshuva. Todo tiempo que la relación todavía está firme con Hashem, entonces se va a poder fortalecer para que se arrepienta de lo que está haciendo. Pero cuando el contacto con Hashem desaparece, ahora ya no hay lo que hacer. Sobre el tema este del ladrón que le pide a Hashem antes de robar, podemos rescatar una enseñanza para nosotros. Una sola. Vamos a ver cuál es. No que ahora podemos salir a robar y pidiéndole a Hashem, sino que hay muchas veces que la persona se avergüenza y no le da pena dirigirse a Hashem por cuestiones materiales. Y en especial cuando se trata de, vamos a decir, necesidades materiales pero sobrantes. Yo puedo pedirle a Hashem algo que tal vez no necesito, pero algo que quiero. De repente quiero algo y lo quiero tanto, y es una cosa material, y es algo que no me hace falta. Y tal vez me da vergüenza pedirle a Hashem. ¿Por qué? Porque yo sé que es algo que no es necesario, pero lo quiero. De acuerdo a lo que dijimos, no hay que avergonzarse. ¿Por qué? Porque el hecho de mantener la conexión con Hashem nos puede ayudar a que Hashem nos haga entender que esto no es para nosotros. Pero va a ser preferible siempre elevarnos un poco. Seguro que va a ser preferible elevarnos y dejar de pedir cosas materiales que no necesitamos. Pero mientras tanto, todo tiempo que nosotros estamos en esa situación, en esa posición, vamos a decir que es una categoría que no es muy buena, estamos pidiendo cosas que no necesitamos, pero es preferible que nos dirijamos a Hashem y le pidamos su ayuda para conseguir esto que queremos. Hashem va a decidir si nos va a ayudar o no nos va a ayudar, si es bueno para nosotros o no. ¿Cuál es la regla? Que nunca a una persona se le va a ocurrir que él puede conseguir sus cosas, puede satisfacer sus deseos sin la ayuda de Hashem Baraj. Esto tenemos que saberlo. Tenemos que acostumbrarnos a dirigirnos siempre a Hashem en toda cosa pequeña como grande, y siempre
que esté la tefilá preparada en nuestra boca, pedirle a Hashem en todo momento. No hace falta pedir audiencia ni pasar por varios funcionarios para llegar a Hashem. En cualquier momento nosotros podemos llegar a Hashem, en cualquier lenguaje, en la forma que se pide a un padre. Una vez llegó un campesino, llegó a una ciudad y vio que todo el mundo estaba en el Bet Knesset. Todos estaban haciendo una tefilá de fortalecimiento. ¿Por qué? Porque no llovía, estaban todos ayunando. Y llegó este campesino y se acercó a algunas personas que encontró por ahí y le dijo, ¿para qué están todos ahí? Y le dijo, hace mucho que no llueve, necesitamos agua, los campos se nos están secando y estamos pidiendo a Hashem. Pero con ayunos, con tanta tefilá, ¿para qué? Y le preguntaron a él, ¿y tú cómo le pides a Hashem? Yo, muy simple, salgo fuera de casa, elevo la vista al cielo, le digo, papá, mis hijos necesitan zapatos. Y Hashem me manda. Cuando nosotros nos dirigimos de cualquier forma, con nuestras palabras, como un hijo se dirige a un padre, Hashem va a contestar. Y es posible que si nosotros, tenemos que saber que en cualquier momento podemos dirigirnos a Hashem, como dijimos, en cualquier lenguaje. Y cuando hacemos esto siempre, esto nos va a traer un reconocimiento de que todo depende de Hashem. Y así vamos a llegar a la fe palpable. Como dijimos, uno puede pensar, no, yo creo en Hashem, yo sé que todo viene de Hashem. Está muy bien. Podemos decir todo lo que queramos podemos decir. Pero este es consejo del Hazon Ish, de Rabbeinu Yonah, de nuestros sabios, y lo dijeron en una época, bueno, Hazon Ish es muy contemporáneo, Rabbeinu Yonah es mucho más atrás, donde la gente tenía mucha fe, mucha más fe que nosotros. Y ellos vieron esto como una necesidad de fortalecernos continuamente. La persona que quiere acostumbrarse a sí misma a utilizar este consejo tan simple, pero a su vez tan maravilloso, de dirigirnos siempre a Hashem, está obligada a saber, primero, que en este camino tenemos que atravesar obstáculos. No es una cosa tan fácil. Si nosotros no estamos acostumbrados a esto y queremos acostumbrarnos a esto, ¿cómo tenemos que hacer? Vamos a ver. Es posible que nos parezca extraño molestar al Creador del mundo, con pequeñeces. Y tal vez sintamos vergüenza de dirigirnos a Hashem, pidiendo determinadas cosas, como ya dijimos. También cuando nosotros empecemos a dirigirnos a Hashem en cada cosa, al principio esto va a ser algo como externo, algo seco, algo sin vida. ¿Por qué? Porque va a ser algo a lo que no estamos acostumbrados, algo que todavía no sentimos, es la realidad. Nosotros decimos, yo creo con fe completa, leemos los 13 principios de la fe, nos fortalecemos en muchas cosas, pero tenemos que palparlo. Y esto no es una cosa tan sencilla. Entonces, al principio puede ser que sintamos que lo que hacemos es algo un poquito, tal vez nos creamos a nosotros mismos como que es algo falso, algo frío, algo que le falta un poco de calor, un poco de corazón. Pero con el tiempo, y cuando nosotros veamos que nuestros pedidos se van cumpliendo, entonces nos vamos a acercar al asunto
Nos vamos a acercar cada vez más. En la práctica, dirigirnos a Hashem, nosotros vemos que vamos a encontrar que hay algo que ya está en nuestra naturaleza. En la naturaleza de cada uno esto ya existe. Vamos a decir, en la profundidad de cada uno existe esa forma natural de pedirle a Hashem. Inclusive entre nuestros hermanos que están alejados de la Torah y de los preceptos del temor a Hashem, nosotros podemos descubrir, podemos ver cómo ellos de repente hacen una tefilá sale de sus bocas en un momento de sufrimiento, en un momento de donde se sienten atrapados, ellos se dirigen a Hashem. Vamos a escuchar: Dios mío, ay mi Dios, Diosito lindo, ayúdame. Podemos encontrar expresiones como esas en personas que están alejadas de Hashem, pero que en un momento de desesperación, donde no tienen a qué o a quién recurrir, entonces les sale de la boca la expresión. Y todo eso puede llegar a provocar que esta gente haga teshuvá, que se arrepienta de sus caminos y que se acerque más a Hashem. Pero hay veces que todo esto puede provocar más sufrimiento, porque puede ser que Hashem no les conteste cuando ellos ven que su sistema de desesperación ahora no funciona y no se salvan de ese sufrimiento. Entonces esto puede provocar una reacción negativa en ellos, y a la fuerza, ¿qué van a decir? Van a decir que está muy bien entonces que ellos no creen en nada. ¿Por qué? Porque ahora le pidieron a Hashem y Hashem no les contestó. Todo esto, ¿por qué? Porque la fe está dentro de cada uno. Está en las profundidades del corazón, tal vez, de cada persona. ¿Y por qué? Porque todos estuvimos en el monte Sinai. Entonces, la fe está. ¿Dónde está? No sabemos. ¿Cómo se explica esto? Nosotros vemos que hay un Teilim, Shira Malot, Mimamakim, Karatija Hashem. Desde las profundidades yo llamo a Hashem. Y dijo el Rab Lupian, sé que es el Ibrahá, contó sobre un renegado muy conocido, que en su ancianidad se enfermó, tuvo una enfermedad muy difícil. Los médicos que lo estaban tratando dijeron que ya se acercaba mucho a su final y que no había forma de curar su enfermedad. Una cosa se podía hacer, le dijeron: es posible realizar una operación, y con esa operación es posible tal vez alargar un poco ese final, alargarle la vida por un tiempo con esa operación. Pero por otra parte, esta operación misma era muy peligrosa, y es posible que durante la operación esta persona deje el mundo. Este enfermo, este hombre, él pesó las posibilidades y decidió operarse. Cuando estaba ya en el quirófano, sobre la mesa de las operaciones, de repente pegó un grito. Dijo: Beyadeja Afkid Ruji, en tus manos está mi alma. Y esto fue una cosa que se publicó, y todos se preguntaron: ¿cómo es posible que este hombre que fue renegado toda la vida diga estas palabras? Explicó el Rab Lupian
Está dicho, mi mamakim karatija Hashem. Desde las profundidades voy a proclamar el nombre de Hashem. No dice desde la profundidad, dice desde las profundidades. ¿Por qué? Porque cada yudí tiene en su corazón esa chispa de reconocimiento al Creador. Pero esa chispa está oculta en las profundidades del corazón. Y cada uno tiene una profundidad diferente, por eso desde las profundidades. Hay quien tiene su conexión con Hashem flotando sobre la superficie del corazón. Y él puede volcar su corazón como el agua cuando empieza a rezar en cualquier momento. Pero hay personas que tienen esa chispa más profunda. Y el corazón se abre solamente cuando pasan cosas especiales. Por ejemplo, en los días de Yamim HaNoraim, cuando se acerca, como ya se acerca, aunque no lo querramos creer, ya se acercan los Yamim HaNoraim, ya estamos promediando a el próximo Rosh Chodesh es Rosh Chodesh Elul, ya estamos, Rosh Hashanah ya está casi en la puerta. Y cuando ese punto escondido, que está profundo, bien profundo, sale, despierta en la persona con un sacudón. A veces hay sacudones, ¿no es cierto? Algo que nos sacude, que nos estremece. Y entonces aparece esa fe. Por eso está escrito desde las profundidades, cada uno con su profundidad. Este renegado, así termina diciendo Rabbi Eliyahu Lupián, él estaba muy profundo, la chispa estaba muy profunda en su corazón. Durante toda la vida, su corazón estuvo cerrado, envuelto con una capa muy gruesa, pero cuando está acostado en la mesa de operaciones y sabe que puede ser que no abran los ojos después de la operación, entonces esto lo sacudió completamente y esto abrió su corazón y apareció desde su profundidad. Dichosos que nosotros no necesitamos estas sacudidas para poder abrir nuestro corazón y para poder expresar nuestra oración a Hashem. A nosotros nos alcanza con hablar sobre este tema y repetir una y otra vez que todo depende de la voluntad de Hashem Yitbaraj y que Él está esperando nuestras oraciones. Por eso, si su voluntad va a ser que tengamos éxito, y si nosotros queremos tener éxito, tenemos que dirigirnos a Él. Y qué grande es la satisfacción de tener este conocimiento. Y qué maravilloso es el mérito de poder acercarnos a Hashem en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sin la necesidad de que nadie haga absolutamente nada. Es una cosa nuestra solamente. Solamente tenemos que abrir la boca y expresarnos. Y dichoso el pueblo, y dichoso el que siente que Hashem es su Dios. Después de rezar y dirigirnos a Hashem con nuestro pedido para que se cumplan nuestros deseos,
no tenemos que ni asombrarnos, ni tampoco preguntarnos por qué Hashem no nos contesta de inmediato. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos dirijamos a Hashem en cualquier cosa, tal vez es posible que todo lo que Hashem nos garantiza y todo lo que Hashem nos va a dar no venga por el camino que nosotros esperamos y con nuestra tefilá. Puede ser que no. Después que terminamos de rezar, tenemos que entender: yo hice mi parte y ahora yo confío en Hashem, que Hashem va a hacer para mí lo que Él vea que es lo mejor para mí. Nosotros podemos desear, podemos tener la esperanza de que nuestra tefilá sea recibida, que sea recibida y que todo se conduzca por el camino que nosotros deseamos y la forma que nosotros deseamos. Pero nosotros tenemos que creer con fe completa que Akadosh Baruj Hu, Él entiende, Él sabe perfectamente qué es lo mejor y lo sabe mucho mejor que nosotros, qué es bueno para nosotros y qué no. Y en verdad, si nosotros abrimos nuestros ojos, vamos a poder ver que muchas de nuestras oraciones fueron y van a ser recibidas. Ninguna tefilá vuelve vacía. Y muchas veces, sin que nosotros nos demos cuenta, lo que pedimos se cumple y no supimos, no reconocemos que esto pasó. Vamos a suponer una persona que le duele la cabeza y que le pide a Hashem que le saque ese dolor de cabeza. Pasan unas horas y el dolor, yo ya me olvidé del dolor. Y el dolor desapareció, no sabemos cuándo. Entonces, ahora recuerdo que hace poco tiempo, después de la tefilá, el dolor desapareció, pero en ese momento no me di cuenta, me olvidé, y me acordé mucho después. Quiere decir que Hashem sí escuchó mi tefilá, la aceptó y me dio lo que yo le pedí, pero en el momento no nos dimos cuenta. Y a veces el problema, ¿cuál es? Nosotros hacemos tefilá por un problema y tal vez nosotros la solución al problema se produce de una forma en que nosotros no habíamos pensado, y entonces no prestamos atención de que Hashem nos solucionó el problema. Todo esto lo podemos entender con un ejemplo. Una persona, Lo Alenu, tenía muchos sufrimientos. Hizo una carta. Escribió una carta a un millonario muy grande que vivía al otro lado del mar. Él había escuchado sobre él que esta era una persona que tenía el corazón abierto, la mano generosa, ayudaba a la gente necesitada. En su carta, él describe su situación y sus dificultades. Y le pide dinero para poder comprar un carro en el que él pueda llevar a sus niños enfermos
para los tratamientos que tienen que hacerse en diversos establecimientos. De la misma forma también él pide dinero para arreglar la casa, que necesita muchos arreglos urgentes para el invierno, para que no llueva en los cuartos, o que no entre frío por las ventanas que están rotas o algo por el estilo. De la misma forma también pide dinero para poder comprar frutas y verduras, algo que hace mucho tiempo que en la casa las bocas no pudieron probar. Pasaron varias semanas y ni noticias sobre la carta, ni respuesta ni positiva ni negativa, pero algo pasó. Los vecinos piadosos, empezaron a venir a él a ayudarlo y a cumplir sus necesidades. Uno de ellos le ofreció un carro que como él necesitaba. Otro le trajo una persona que se dedica a la construcción, a hacer arreglos, para que le arregle los problemas que tenía en la casa a un precio ridículo. Otro más se puso en contacto con el verdulero del barrio para que todas las semanas le lleve las cosas que siempre en la verdulería hay productos que no se van a vender, y entonces que le lleve frutas y verduras a esta persona. El hombre pensó y dijo: no hay que creer en los generosos, no hay que creer en los millonarios, así dicen nuestros sabios, ¿no es cierto? No hay que creer en los generosos. Yo me dirigí a este millonario y él no me contestó. Y en lugar de eso, el trabajo lo hicieron personas simples, personas de buen corazón. Así dijo este hombre. La verdad que detrás de todo este relato con la recepción de la carta de parte de este millonario, él empezó a investigar la realidad de esta persona, detalles de esta persona, y paralelamente él vio que no podía darle a este hombre dinero, poner dinero en su mano. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un problema muy serio, que le gustaba mucho la bebida, y entonces, si recibía dinero, en vez de arreglar la casa, comprar un carro y comprar fruta y verdura, iba a comprar bebidas alcohólicas, y lo aleno lo que podía pasar. Por eso, este hombre envió el dinero a otras personas, a los vecinos que se le aparecieron en la casa y le empezaron a hacer las cosas que él necesitaba. Y en realidad todo el dinero venía de este hombre, de este millonario. Por eso, el hombre, él recibió todo lo que él quería, pero no en la forma que él pensó. Y inclusive él pensó para mal, él pensó que el millonario no servía para nada, que para qué le mandó dinero y todo eso, cuando en realidad este hombre sí fue el que lo ayudó. Lo mismo pasa con nuestras cosas, con lo que estamos hablando. Nosotros nos dirigimos a Kadosh Baruj Hu con nuestros pedidos. Y en nuestro pensamiento también tenemos consejos para darle a Hashem. Nosotros le decimos a Hashem de qué forma Él puede satisfacer todos nuestros deseos. Como si Hashem no supiera de qué forma, nosotros le decimos de qué forma. Nosotros estamos dispuestos a pedirle a Hashem, por ejemplo, que nos ayude hay un premio muy grande en la lotería, yo voy a comprar un billetito y con ese billete me voy a ganar una suma impresionante. ¿Para qué? Para poder resolver varios de los problemas que tenemos. Hashem con su piedad sabe que si esa suma de dinero cae en nuestras manos, nos vamos a olvidar
de todo lo que necesitamos y vamos a comprar cosas que nos van a causar más problemas. Por ejemplo, tal vez compramos una casa en un lugar donde se va a deteriorar nuestra espiritualidad. Por ejemplo, por eso nosotros tenemos que creer con fe completa que Hashem Baraj, Él sabe qué es lo bueno para nosotros de verdad, la verdad completa, y por eso Él va a hacer lo mejor a sus ojos para satisfacer nuestros deseos en la mejor forma. Por eso nosotros decimos, cuando creo que esto lo pedimos en la tefilá que se hace el Shabbat Mevarjim, el Shabbat que se bendice el nuevo mes, nosotros pedimos allí muchas cosas y pedimos Haim Sheimaleu Meshelot Libenu Letová, una vida en que se satisfagan los pedidos de nuestro corazón para nuestro bien, es decir, en la mejor forma que Hashem sabe, solamente Hashem sabe cuál es la mejor forma para que se cumplan nuestros deseos. El Rab, el Stipler, el Rab Yaakov Israel Kanievsky, él escribió en su libro Haye Olam, Haye Olam es la vida del mundo, que cuando nosotros hacemos tefilá por cosas materiales, nosotros estamos seguros, nosotros no estamos seguros que sea recibida nuestra oración. ¿Por qué? Porque a veces no es para nuestro bien, y también en asuntos espirituales, a pesar de que los pedidos seguramente van a ser para bien, de todas formas, tampoco estamos seguros de que va a ser aceptada nuestra oración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por 7 cosas nuestra tefilá no va a ser recibida. Está escrito en el Tratado de Berajot. Desde el día en que se destruyó el Bet HaMikdash, se cerraron las puertas de la tefilá. Así está escrito. Y al parecer, Bemiret de A de Kamar Minalu, Ainu She'en Mutah. ¿Qué quiere decir que se cerraron las puertas de la tefilá? Es muy raro esto, ¿no es cierto? Me parece, dice el Stipler, que el decir que se cerraron, no es que se cerraron completamente, sino que ahora no hay una seguridad de que nuestra tefilá sea respondida. Pero de todas formas, la tefilá tiene su efecto. Inclusive, puede ser que pasen muchos días o años y que nos parezca a nosotros que la tefilá no tuvo ningún efecto. No dejemos de rezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo vamos a ver con nuestros propios ojos que nuestra tefilá sí hizo, y no solo que hizo, sino que hizo mucho. Y dijeron nuestros sabios en el Midrash Shmuel, que hay oraciones que se contestan de inmediato, y hay oraciones que se contestan después de 3 días, y hay oraciones que se contestan después de 30 años, y hay oraciones que tal vez se contesten después de mucho más tiempo. Lo que nosotros tenemos que saber, lo importante es que no hay ninguna tefilá que no sea respondida. Y a pesar de que nosotros rezamos mucho a veces y vemos que la tefilá todavía no se respondió, no tenemos que pensar que la oración no se responde. No podemos pensar eso. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en qué circunstancia, cuál es nuestra situación cuando estamos rezando. Si es el momento para que nuestra tefilá sea recibida, tal vez no.
tal vez, como dijimos, tal vez esto no sea lo bueno para nosotros. Y si no fuera por esta tefilá, tal vez nuestra situación sea mucho más grave, mucho más negativa. Tenemos que fortalecernos en estas cosas, es muy importante, porque el instinto del mal intenta que nosotros nos debilitemos en la fe. Hashem no contestó tu tefilá, Hashem no va a contestar tu tefilá. O decir, no, porque lo molestas mucho a Hashem, tal vez. Hay muchas formas en las que el instinto del mal nos puede hacer aflojar en la fe. Y cuando la tefilá no se contesta de inmediato, dice el Yetzer Hará, que yo no soy digno de hacer tefilá, no soy digno de que mi tefilá sea recibida. Y las consecuencias de esto es, por supuesto, que nosotros dejamos de dirigirnos a Hashem en toda cosa y no podemos permitirnos esto.